Sobre el tema de nosotros que estamos viendo en nuestra materia de psicobiología es sobre la biología de las funciones mentales superiores. Entonces, la MIS nos dijo que entrevistáramos a, a un profesional que sea del ámbito de la psicología para hacerle 12 preguntas. Sí. Entonces, la primera pregunta, Miss, es ¿cómo influye el estilo de vida en la aparición de trastornos de memoria? Ok, mira, cuando hablamos de estilo de vida, hablamos de varias situaciones, ¿no? Hablamos de alimentación, hablamos de procesos físicos, hablamos del sueño. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestras funciones psicológicas están reguladas por lo general, no por lo general, están reguladas por los neurotransmisores, ¿no? Entonces, una baja calidad de sueño va a afectar en tu proceso de poder pasar la memoria de corto plazo, tus recuerdos del día, de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿ok? Porque si no hay una calidad de sueño, pues entonces poco a poco esta fase de guardar la memoria va a ir afectándose en este proceso, ¿no? Si de pronto nuestra alimentación no es una alimentación que ayude a la secreción de los neurotransmisores, que no represente o no contengan las proteínas, los minerales necesarios, eso también va a afectar a que este proceso sea un tanto deficiente y que el sujeto no tenga de pronto una buena retentiva o no tenga un buen funcionamiento de su memoria de manera general, ¿no? Y cuando hablamos del estado físico, pues imagínate, eh, el cuerpo es una máquina, ¿sí? Y siempre está en funcionamiento. Si a una máquina no le damos lo que necesita o no tiene el trabajo que requiere, entonces va a presentar deficiencias en ese proceso, ¿sí? En ese proceso de poder rendir de manera adecuada. Además que de pronto el cerebro va a requerir de alguna acción o de tomar de pronto proteínas, minerales y vitaminas de otros espacios, ¿verdad? Si no es satisfecho en la construcción o en la producción de su neurotransmisor. Entonces, el estilo de vida sí afecta mucho, afecta porque nuestro cuerpo, como una máquina, debe tener todas las situaciones o todos los, vamos a decirlo así, debe tener la provisión de todos aquellos materiales, todas aquellas proteínas, minerales, carbohidratos que necesita para poder ese funcionamiento y la producción de neurotransmisores se dé de manera adecuada. ¿Ya? Cuando esto no se da, pues una de las cosas que puede fallar es el proceso sano de la memoria. Eso. Ya, Miss, en este caso, ¿cómo afectarían las emociones en la capacidad de recordar la información? Las emociones, mira, cuando tenemos una vivencia, independientemente en cuál aspecto la tengamos, siempre vamos a tener una emoción. En algún momento en la clase les expliqué esto. Las emociones son la primera respuesta que tenemos a ciertas situaciones. Cuando la memoria tiene la capacidad de guardar mejor la información, cuando las emociones son más fuertes, sean de manera positiva o sean de manera negativa. Es lo que más nos llama la atención. Cuando las emociones son neutrales o no nos llaman la atención, entonces es de esperarse que por lo general no guardemos ese registro de memoria. ¿Ya? Entonces las emociones juegan un papel muy importante porque dependiendo del impacto que se tenga, vamos a tener el mayor recurso de la recogida de información por medio de esa emoción, si es una emoción positiva más, para poder guardar esta información. Aunque hay una situación, cuando las emociones son negativas, se guardan fuerte, pero cuando llegan a un momento en el cual pueden ser traumáticas, el cerebro en un proceso, digamos, inconsciente, ¿no? No es que nos piden permiso, simplemente no registra esa, esa experiencia. O no la registra o la bloquea, ¿sí? Cuando la bloquea se vuelve trauma que con el tiempo, cuando vamos a terapia, a veces años después las podemos evocar en función del tratamiento del proceso terapéutico, ¿no? Pero esto se da así. Cuando las emociones son de alto impacto, positivas o negativas, guardamos mejor la información. Cuando son neutrales, pues es muy probable que no guardemos esa información porque no ha causado la atención que requiere. Okay. ¿Qué señales habría a la temprana edad que pueden iniciar el desarrollo del trastorno de la memoria? ¿Qué señales habría? O sea, Mira, en un paciente. por ejemplo, hay un evento que ocurre en la adolescencia. No sé si lo han podido mirar, pero de pronto, a veces en la adolescencia, como es el momento en el cual tenemos montón de experiencias, vivimos todo a millón porque también nuestro proceso
segregación de neurotransmisores como que se alteran nuestros neurotransmisores, se altera la producción en función para que funcione nuestro sistema endocrino y a veces en la adolescencia borramos ciertos momentos de nuestra historia, ¿no? Eh, o porque los que se viven en ese momento son más impactantes que estos otros recuerdos, ¿no? Entonces, una señal es cuando tenemos la dificultad de recordar eventos recientes, ¿sí? En la Oh, adolescencia esto puede pasar, ¿ya? Pero cuando los demás te hacen acuerdo, los puedes recordar, pero cuando los olvidas, no los recuerdas y han sido totalmente recientes, esa es una primera señal. eso es más o menos como en la clase que usted nos dijo que habían lagunas, o es parecido. Mm, sí, ya, pero por ejemplo, aquí el término lagunas no recuerdo cómo lo usé, pero sí hay momentos en que olvidamos ciertas cosas. Cuando empezamos a olvidar ciertas cosas que de verdad no hay, por más que los demás nos empiecen a hacer recuerdo, mira, pero hicimos esto, hicimos de acá, y fuimos, y estuvo fulano, y no nos acordamos, esa es una alerta. Ojo, cuidado, ¿qué está pasando con? Usualmente olvidamos nombres, olvidamos lugares importantes, olvidamos ciertos periodos de historia, ¿verdad? Que no debería ser, porque es parte de nuestra vida, ¿no? La tenemos ahí. De pronto no la queremos recordar porque a lo mejor fue doloroso, porque a lo mejor tiene otra connotación, pero no significa que no la recordemos. Entonces, cuando empezamos a olvidar estos espacios, ahí sí es una señal de que hay que poner atención. Y usted como psicóloga, ¿cuál es el método que más ha utilizado para evaluar la memoria de un paciente? Cuando el sujeto va contando su historia, eh, yo cruzo en el discurso del sujeto el tono emocional, la forma en la que el sujeto va. Cuando narramos nuestra historia, usualmente siempre empezamos contando el presente, pero luego decimos, no, es que antes de eso pasó esto y antes de eso pasó lo de acá. Cuando el sujeto no recurre a su pasado para complementar la historia actualizada, ahí yo digo, algo está pasando en la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro presente está conectado con todas nuestras emociones. Este proceso de recordar, y la pregunta que hiciste sobre las emociones es muy importante, porque el proceso de recordar está vinculado al 100% con todas nuestras emociones. Entonces, cuando estamos contando un problema en el presente, siempre hacemos la conexión con el pasado. ¿Por qué? Porque en este momento yo me sentí así y yo no me siento así por esta cosita. Me siento así porque la vez anterior y la vez anterior y hace 3 años pasaban esto. Entonces, cuando el sujeto no recurre a su pasado, eh, yo digo, aquí algo pasa, porque toda experiencia tiene una construcción. La construcción no se hace en el mismo momento, tiene trayectoria. Entonces, ese, en el discurso y en el cruce de la información con el discurso y en cómo el sujeto pasa de pasado a presente y de presente a pasado, es para mí, una forma en la cual yo puedo ubicar si el sujeto tiene fallas en la memoria. Ok, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los problemas de memoria entre jóvenes y adultos mayores? Mira, los adultos mayores tienden, o sea, a ver. A lo largo de nuestro proceso de desarrollo, de crecimiento, todas nuestras funciones van a ir disminuyendo su nivel de rendimiento, ¿ya? Entonces, en el adulto mayor, eh, obviamente, ¿no? Es un sujeto que ya tiene un montón de historia, un montón de experiencias y a veces ellos suelen unir el pasado con el presente, porque como a medida uno va creciendo, uno va teniendo más edad, va vinculando todas las emociones. No sé si has escuchado en el discurso de los mayorcitos. No, pero es que, pero abuelita, eso fue hace 30. No, pero es que yo en este momento, ¿verdad? Sí. Entonces, con ellos ocurre eso, ¿no? Entonces, es parte del proceso de desarrollo que vamos perdiendo el proceso de memoria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, en los jóvenes, ¿qué es lo que causa una pérdida de memoria o presentar un proceso de estos? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, la falta de sueño, cuando el sueño no es regulado, ¿verdad? Y no es esa mala noche que pasamos cuando estamos estudiando, no, es, por ejemplo, la persona, el sujeto está súper preocupado por algo y tiene una semana que no duerme bien. Sí, a lo mejor duerme 1 o 2 días, perdón, 1, 2 horas, 3, 4 horas, cuando el promedio mínimo es de 6 horas de sueño, ¿no? Entonces, cuando Claro. el sueño se descontrola, cuando el sujeto empieza a tener insomnio, ¿verdad? Ahí es un síntoma. Pero también se puede producir por el consumo de drogas, por el consumo de alcohol, por todos estos trastornos emocionales también.
entiendo. en el joven. Usted, usted siendo psicóloga también, ¿hasta qué punto los traumas pueden alterar un recuerdo de una persona que tenga, sea actual o ya pasado? ¿Hasta qué punto el trauma puede qué? Alterar los recuerdos. Ya, eso va vinculado un poco con esta situación que te decía, cuando se produce un trauma, se ha vivido una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Eh, Cuando el trauma es muy fuerte, que el sujeto lo vive, puede bloquear completamente la experiencia, ¿sí? Y no se trata de memoria selectiva, donde vamos eligiendo qué recordamos o no recordamos. A ver, no, espérate un ratito. Claro. No. Sí puede haber un proceso selectivo donde el sujeto puede recordar toda su vida, puede recordar todas las personas, pero ese hecho lo bloquea, ¿sí? Ese es ¿cómo que te digo? Ese es el sistema que te digo que se da con las emociones que han sido súper fuertes. Cuando se da el trauma bloquea la experiencia completamente porque el sujeto no la resiste en su construcción personológica, ¿verdad? El sujeto no la resiste. Entonces el cerebro decide, "Pa, esto de aquí lo bloqueamos y lo dejamos para otro momento". Y es lo que te decía, que se puede bloquear en la terapia. Ah, ok. ¿Y en las estrategias, qué estrategias existen para mejorar la memoria en personas con trastornos cognitivos? A ver, pero cuando te refieres a trastornos cognitivos, ¿a qué te refieres? A personas que puedan, por ejemplo, una persona que tenga un problema de que sea difícil de recordar y puede que en ese momento que esa persona haya tenido que sea de felicidad, como que tienden a olvidarse del día, las personas con quien tuvo esa alegría, siendo algo bueno para ellos. Ok, mira, una de las cosas que se debería aplicar es el proceso este de escribir un diario, donde vas escribiendo todas aquellas acciones, situaciones, experiencias que han sido significativas, ¿sí? Y entonces, hay diarios para todo, ¿verdad? Lo puedes poner un poco un diario para escribir todas aquellas cosas que no quieras olvidar, ¿sí? Entonces, tienes tu cuaderno y vas escribiendo, hoy día pasó con fulanito de tal, tal cosa, la pasamos de esta forma, no sé qué, y vas escribiendo emociones, sensaciones, ¿ok? Para tener recuerdos vívidos. Otra situación de técnica puede ser practicar el mindfulness y la meditación, porque cuando empiezas a centrarte, cuando empezamos nosotros a centrarnos en nosotros, en nuestra necesidad y a calmar nuestro proceso de ansiedad, pues nuestros recuerdos los podemos retomar de manera más adecuada. ¿Sí? ¿Qué más podemos tener? Podemos regular esta situación de el cumplimiento de un buen proceso de sueño, ¿ya? Regular y vigilar que nuestro sueño se dé de manera adecuada para que nuestra memoria no se vea afectada. El proceso de sueño, el proceso de alimentación, la situación de la mantención física, hacer ejercicios regularmente, todo aquello que pueda favorecer de pronto a que nuestros recuerdos se instalen o puedan pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. ¿Verdad? Por medio de la alimentación podemos de pronto hacer un ejercicio de balance para poder requerir o ingresar en nuestro cuerpo todos aquellos nutrientes que nuestro cerebro necesita para procesar y producir los neurotransmisores para que nuestras funciones psicológicas funcionen de manera adecuada. Eso. Ya, en este caso hay adolescentes, bueno, me incluyo, que a veces, tanto como familiares o padres nos dicen algo y como que a veces a uno se le escapa así, y uno dice, ay, me olvidé, y algunos padres dicen como que no, pero es que estás joven, ¿cómo te puedes olvidar de eso? ¿Eso influye también en la parte de la memoria en sí, o eso es algo que realmente uno lo hace por inercia propia, de olvidarse, de querer olvidarse? Ya, mira, ahí estamos mirando, o podría explicártelo desde el proceso de la construcción de la personalidad, ¿no? Y hay que ver cuál es el tipo de relación o de interacción relacional que existe entre el adolescente y el padre, ¿sí? Porque puede haber un proceso ¿cómo es que le llaman? La rebeldía pasiva, ¿sí? De manera inconsciente digo, ay, no, lo hago más tarde y lo estoy posponiendo. Y entonces lo pospongo de manera directa, le digo a mi cerebro, lo hago más tarde y ¡pum! Más tarde ni me acuerdo. ¿Sí? Entonces, si ya he tenido la costumbre de decirme yo a mí misma, luego más tarde, ¿verdad? Voy a llegar a Claro. olvidar, porque no le estoy diciendo a mi cerebro, hey, esto es prioridad, sino que desde mi conducta o desde mi acción en la cual no me siento cómoda, o ay, me molesta, porque siempre me lo pide a mí, luego más tarde, ¿sí?
Entonces voy posponiendo cosas y ya se me hace un hábito, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Construir un nuevo hábito, ¿sí? Puede ser que no me guste que me pidan esas cosas, pero las, es como las responsabilidades se hacen independientemente si nos gusten o no nos gusten. Igual las tenemos que cumplir. Claro. ¿Ya? Y entonces es como generar un hábito de ciertas acciones que sé que siempre olvido en función de que es mi responsabilidad. No puedo esquivarlas, no puedo obviarlas por más que no me agrade. Así me lo haya dicho en el tono que me lo dijo, igual sigue siendo mi responsabilidad, ¿no? Y es un poco construir un hábito en función de asumir que es la responsabilidad que yo tengo que cumplir y que debo darle un espacio. Porque cuando le digo a mi cerebro, ay, lo puedo hacer más tarde, mi cerebro dice, esto no es importante. Y no lo hago. Eso. Ya, mija, entonces eso sería todo. Ok, Muchísimas querido. gracias por el tiempo y por la paciencia. Ok, un gusto. Ah, pasa bien. Ya, mi, cuídese. Ok, chao. Conclusión. Después de nuestra entrevista con la psicóloga Olga Preciado, pudimos comprender que la memoria es un proceso fundamental en nuestra vida diaria y que su deterioro puede deberse a múltiples factores, como el envejecimiento, el estrés y las emociones intensas o trastornos neurológicos. Es importante diferenciar entre los olvidos cotidianos y aquellos que pueden indicar un problema más serio, ya que un diagnóstico temprano permite un mejor manejo de los trastornos de la memoria. Además, existen estrategias preventivas, como mantener una vida activa y una alimentación saludable, y técnicas de estimulación cognitiva, que pueden ayudar a fortalecer la memoria. Finalmente, los tratamientos psicológicos y médicos han avanzado significativamente, ofreciendo mejores herramientas para quienes presentan dificultades en este ámbito. Por ello, es clave acudir a un especialista si se identifican señales de alerta, con el fin de mejorar la calidad de vida y preservar la función cognitiva y el mejor tiempo posible. Gracias.